nuevamente hablar de lo que se habla lamentablemente en todo el mundo, del horror de la guerra entre Israel y Hamás. ¿Ustedes saben cuál es el origen del conflicto? ¿Cuáles son los actores, las complejidades? Muchos tendrán su teoría y otros otras, claramente. Siempre hay dos campanas, siempre hay dos versiones. Pero hay aristas históricas de esta, al parecer, lamentablemente, interminable rivalidad territorial, cultural, étnica, bueno, como ustedes lo quieran llamar, bueno, todo lo que se ve, ¿no? Quiero consultarlo a Iván Ambrogio, quien es analista internacional especializado en defensa en los Estados Unidos, director del posgrado en gestión de gobierno de la Universidad de Belgrano y autor del libro Grietas y Pandemia sobre este tema. Iván, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto escucharte. El gusto es mío. Gracias por atenderme a esta hora de tu tarde. ¿Por qué se genera el conflicto o cuándo comienza el conflicto? ¿Cuál es el génesis de este conflicto Israel-Hamás? Bueno, hay que retroceder hasta la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que es mucho antes, ¿no? Pero el conflicto se potencia principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, cuando las Naciones Unidas aprobaron una resolución que prevé, o que previó en ese momento, la creación de un Estado árabe y otro judío en los territorios del antiguo mandato británico de Palestina. A partir de entonces se sucedieron 4 guerras. Las mismas tuvieron lugar en el 48, en el 56, en el 67 y en el 73, entre el pueblo judío y el pueblo árabe. Ese es el conflicto árabe-israelí. En todas las guerras Israel se impuso militarmente, esto hay que decirlo, pero básicamente tiene que ver con la creación del Estado judío allí en tierras palestinas, que eran tribus nómades en ese momento, no eran un Estado, y esto tiene un valor muy importante en derecho internacional y en defensa, y se partió de la premisa de que iban a constituir en ese lugar 2 estados, un Estado judío y un Estado árabe. El Estado judío se creó en 1948, posteriormente, al año siguiente, y el Estado árabe lleva más de 70 años que sigue sin concretarse. Y desde allí viene la génesis del conflicto. Entonces tenemos un Estado de Israel y tenemos un pueblo de Palestina. Cada vez que se quieren sentar a negociar, Israel le dice, pero ustedes no son un Estado, no tienen estatus de Estado, son un pueblo. Y desde el otro lado dicen, bueno, ustedes nos han ocupado territorio que era nuestro. Éramos tribus nómades, pero era nuestro ese territorio. Y no podemos cumplir ahora el elemento de ser un Estado, que uno de los elementos es contar con un territorio y un gobierno que haga cumplir la ley efectivamente en ese territorio, porque ustedes nos tienen ocupado el territorio. Para agregarle complejidad a esto, aparecen grupos terroristas como Hamás, que en su carta fundacional querían un Estado islámico allí en las viejas tierras palestinas. Entonces, y para complejizarlo más aún, en el norte de Israel, en el Líbano, la frontera con el Líbano, allí está Hezbollah también, que es otro Estado, que es otra organización terrorista, que aplaudió el ataque de violentos con misiles de Hamás a principios de octubre, este atentado que fue cuando comenzó esta guerra entre Israel y esta organización terrorista, lamentablemente para el mundo, ¿no? Para los que viven allí y para todo el mundo en general también. Uh-huh. ¿Hubo en algún momento un acercamiento de distribución de tierras que haga que se pueda hacer una convivencia en paz, o el grupo terrorista para ese entonces ya estaba allí y fue una empresa muy difícil de llevar a cabo? Hubo intentos, porque hubo gente muy sensata en las Naciones Unidas que propuso la idea de 2 estados. Hoy el camino es la búsqueda de 2 estados, un Estado judío y un Estado palestino. Pero mira, hubo intentos con los acuerdos de Oslo en el 93, intentos internacionales, ¿no? La cumbre de Camp David en el año 2000, la hoja de ruta para la paz del año 2002,
la iniciativa de la paz árabe de 2002, 2007 y 2017, que proponen la normalización de las relaciones y la firma de tratado de paz entre los países árabes e Israel, pero piden que a cambio Israel abandone los territorios que ocupó desde el año 67, quiere volver a los límites anteriores. Entonces, están en un punto estancado de negociación. Calcula que en la ruta para la paz del año 2002 que te mencionaba recién, allí participó Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, establecen una serie de fases, fase 1, 2, 3, 4, pero la fase 1 es el cese de hostilidades y establecen que no se puede pasar a la fase 2 o a la 3 o a la 4 si no se cumplió con la fase previa. Nunca pudieron pasar, Sebastián, de la fase 1, nunca pudieron frenar el cese de hostilidades. Entonces aquí también hay un llamamiento hasta del Papa Francisco, que dice, bueno, paremos un poco, porque de un lado hay atentado, el pueblo palestino se come los atentados de un grupo fundamentalista, de un grupo terrorista como es Hamas, y también el bombardeo de Israel. Israel soportó los más de 5.000 cohetes, misiles que le tiró Hamas hace unos días, un día sábado, mientras algunos están en una fiesta electrónica. Hay personas secuestradas por israelíes, por Hamas, que están en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es una porción de las tierras palestinas, también donde viven 2.200.000 personas inocentes, en su mayoría, y están sometidas a los bombardeos y a la violencia de Hamas, y a su vez a los bombardeos que ya están rozando la violación del derecho humanitario, según lo declaró el mismo secretario general. Andrés. Iván, perdón, se cortó la comunicación con Imar Ambrosio, que es analista internacional especializado en defensa en Estados Unidos y director del posgrado en gestión del gobierno de la Universidad de Belgrano y también autor del libro Grietas y Pandemia. Ahora vamos a tratar de restablecer la situación, la comunicación, para entender la situación que está narrando Iván a propósito de el origen, el génesis y también cuáles son los actores, ¿no? Cuando el terrorismo se mete en un estado palestino, en este caso, donde los civiles son usados como escudos y hay una guerra en el medio, la cuestión se complica mucho más aún. Iván, aquí estamos de vuelta, se había cortado la comunicación. Adelante. Sí, perdón, no sé hasta dónde llegaron a escuchar. Hasta que habías hablado sobre el estado palestino, que bueno, tiene a Hamas como grupo terrorista, y allí es una situación donde es muy difícil tener una negociación, porque entiendo que Hamas tiene cooptado también al pueblo palestino, usado como escudo frente y perpetrando cualquier ataque y escudándose frente a sus civiles. Entonces cualquier respuesta por parte del Estado de Israel, por supuesto, todos pierden, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, fíjate que en la Franja de Gaza, donde viven 2.200.000 personas inocentes, en tierras palestinas, en ese caso, tienen que soportar los bombardeos y la violencia de Hamas y también los bombardeos de Israel. El secretario general de Naciones Unidas estuvo diciendo que se está violando también el derecho humanitario allí. El mismo presidente Joe Biden dijo, está bien, que siempre apoyan a Israel, Estados Unidos, pero que no deben olvidar el lado humanitario de las víctimas palestinas también. Hay movilizaciones en el mundo entero, en Londres, en España, en distintos rincones del mundo por la causa palestina, porque dicen los están masacrando también, y no son responsables de los actos que cometió una organización terrorista como Hamas, que bueno, según el politólogo Robert Keohane, el terrorismo es definido como una globalización de la violencia informal, ¿no? Porque es perpetrado por actores no estatales y actúa a través de células dispersas en distintos lugares del mundo que en algún momento se activan y producen este derramamiento de sangre que tanto horroriza al mundo, ¿no? Claro, bueno, y también el mundo en vilo, por lo que puede llegar a ser la contraofensiva, si realmente se concreta, por parte de Israel, dicen, teniendo una respuesta mucho más fuerte y con más vehemencia que la que se está demostrando. Todavía no hay una respuesta en tal sentido. Hamas es financiado por diferentes naciones y es el propósito de su existencia
escudado en el pueblo palestino. Es una conveniencia también de otros países que por intereses geopolíticos apoyan y hacen crecer a esta célula. Muy buena la pregunta. La financiación de Hamas está en estudio, lo está estudiando el mismo Suiza, y hubo conexiones también con el Estado suizo, no con el Estado suizo, sino con fondos que provenían de ese país. El otro día hubo ciertas investigaciones. El fin del terrorismo, esto es importante, en general, el terrorismo en general y de Hamas en particular, siempre es indirecto, no es directo. Tumbar una torre no es el objetivo, no es un objetivo directo. El objetivo es indirecto porque lo que buscan es generar terror en la población para que empiece a exigir determinadas concesiones del gobierno, que empiece a presionar a los gobiernos y ellos a obtener su beneficio. No están dispuestos a dejar las armas. Hamas no está dispuesto a dejar las armas. Fíjate, ahora te lo vinculo con la pregunta anterior también. Es mucho más complejo el escenario. Yo no veo una paz firme y duradera en el corto plazo, lamentablemente, me duele decirlo, porque hay otros actores también que están esperando para participar en este conflicto. El ministro de Defensa de Israel, por ejemplo, dijo que se preparen a sus tropas para ver Hamas desde adentro. Y le contestó Hezbollah en el Líbano, en el norte, en la frontera norte de Israel, diciendo cuidado con lo que están haciendo allí, que nosotros vamos a participar y nos vamos a sumar al horror que provoca Hamas. Vamos a respaldar a Hamas. La Liga Árabe también. Irán, que es un enemigo público de Israel y que también tiene armas nucleares, bueno, también dijo que van a participar a favor de la organización terrorista de Hamas y de Palestina. Entonces, hay muchos actores que empiezan a meterse, y bueno, estamos viviendo lo que dice el Papa el Papa Francisco, que es una tercera guerra mundial fraccionada en distintas partes del mundo, va mostrando su rostro de manera fraccionada, con el dolor que esto acarrea, ¿no? Muertes de niños, secuestros, muertes de personas adultos mayores. Sí, todo lo que el horror, la malicia y la hazaña llevada a límites impensados nos ha mostrado a través de diferentes documentos. No quiero entrar mucho en detalle porque la verdad que es horroroso. He visto cosas que me han enviado desde allí que no las pude terminar de ver. Y mirá que estoy curtido en esto de ver esta cosa, pero no fue algo guau. Gente que saca hasta selfie, bueno, no importa. Bueno, sí importa, pero digo que no quiero profundizar en el tema porque creo que ya es de dominio público. Dijiste esta tercera guerra mundial fraccionada. Por otro lado tenemos, y aquí me voy del centro de esto y abro la conversación desde la política internacional. ¿Cómo juega la guerra Ucrania-Rusia, de la que nadie habla? Y los actores intervinientes en ella, y también los apoyos y los intereses en este sentido, y cómo se puede formar un mapa militarizado entre, no sé si Oriente y Occidente, o entre los actores principales, de cara a lo que viene, tanto de un lado donde hay conflicto y del otro. Es interesante, porque tiene trazar ese tipo de relaciones entre un hecho en una parte del globo y otro. Mira, en Ucrania y Rusia la guerra había firmado un acuerdo, no se había firmado un acuerdo, hubo un acuerdo entre Gorbachev y Baker de los Estados Unidos, donde el acuerdo era que una vez disuelta la vieja Unión Soviética, la OTAN no iba a avanzar ni una milla hacia el este. ¿Qué le estaban diciendo? No avancen hacia el este a buscar a los miembros o a los ex miembros de la Unión Soviética. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, dijeron. Bueno, desde ahí hasta la fecha, desde el 91 hasta la fecha, la OTAN avanzó hacia el este y convocó a todos los países que están alrededor de Rusia y fue haciendo convenios y los convirtió en miembros de la OTAN. Todos empezaron a apuntarle a Moscú con misiles en países vecinos y que estaban en 5 minutos podían caer en Moscú. Putin empezó a decirles, denme por escrito que se termina ese acuerdo. Se le burlaron, se le rieron o simplemente no le contestaron.
Y Putin terminó también violando, esto hay que decirlo, también violando el derecho internacional porque terminó interviniendo en otro territorio. Dicho esto, algunos lo dicen que lo hace por legítima defensa, porque no le dejaron opción. Otros dicen que es un carnicero de esa zona. Otros, bueno, la verdad es aquí no hay inocentes, ni solamente víctimas. Aquí hay intereses en juego. Y vinculado con lo que acabas de decir, bueno, hay una coalición, principalmente dominada por la OTAN, y fíjate vos que del otro lado quedan actores como Rusia y como China, que China vende de todo menos ideología, y no está dispuesto a meterse en cuestiones por el momento bélicas, pero por el momento. ¿Qué pasa si el oso rojo de Pekín y el ex oso rojo de Moscú se unen e intervienen también en este conflicto en Oriente Medio? El statu quo y la balanza cambia notablemente, ¿no? Del otro lado van a estar principalmente las fuerzas de la OTAN, que es la fuerza occidental. Pero de ese lado se inclinaría notoriamente también, ¿no? Sí, sí, tal cual. Iván, quizás la pregunta es un poco de hacer futurología. ¿Qué ves en el futuro inmediato? ¿Una contraofensiva muy fuerte de Israel? ¿Algo más moderado tratando de negociar de la mejor forma para que no haya un conflicto tan mayúsculo como prometen algunas fuerzas, y que todo, permitime el término, se desmadre de una manera como jamás vista? Lo primero que veo es que la carrera política del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está terminada, porque él es el que apostó a esta medida, a esta política de seguridad, y hoy se la está reclamando su propio pueblo. Fracasó. La inteligencia fracasó también en detectar, entraron por las fronteras, ¿no? Entonces, eso es lo primero que veo, que la carrera política del primer ministro terminó. Después veo, lamentablemente, yo no veo que cese las hostilidades en breve y que se confirme una paz firme y duradera, no lo veo. También observando un dato, según las Naciones Unidas, este es el año con más muertes en el territorio de Cisjordania en los últimos 20 años, y esto pasó antes de este atentado de Hamas. Este dato es anterior, entonces no veo lamentablemente un conflicto que se resuelva. Me parece que la solución de una vez y para siempre tiene que hablarse en serio de la creación de un Estado palestino, que es la deuda que tiene la comunidad internacional con Palestina desde el año 1947. Todavía no se creó el Estado palestino. Creo que esto que hizo la ONU en el año 2012, de nombrarlo un Estado observador, pero no miembro, es un gris. Tiene que ser un Estado pleno. Garantizar un Estado pleno, así como hay un Estado judío, que haya un Estado árabe. Y también de esa manera va a ser el Estado palestino, va a tener el poder de policía y va a ser el encargado también y el responsable de tener el poder de policía para controlar a todos aquellos grupos fundamentalistas que estén en su interior. Va a ser tarea de ese Estado. Pero mientras siga habiendo un Estado y un pueblo, y bueno, las hostilidades van a continuar y la venganza está a la vuelta de la esquina, y siempre hay unos pícaros que por razones geopolíticas terminan incrementando y tirando más nafta al fuego, ¿no? Tal cual. Con este escenario yo no veo, lamentablemente yo veo un escenario todavía sombrío, no veo que prospere el hecho de los dos estados, que me parece que por ahí tendría que empezar la solución. Iván, te agradezco infinitamente que me hayas atendido, por tus conceptos y la generosidad de brindarnos tu tiempo. Gracias, Sebastián. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Igualmente. Iván Ambrosio es analista internacional especializado en defensa en Estados Unidos, director del posgrado en gestión de gobierno de la Universidad de Belgrano y autor del libro Grietas y Pandemia, hablando sobre este horrible conflicto entre Israel y Hamás, orígenes del conflicto, obviamente, los actores, las complejidades y todo lo que uno trata de entender, pero las atrocidades, el fanatismo y la muerte es muy difícil de entender y peor de digerir. Porque cierren los ojos, imagínense que pueden ser sus hijos, sus hermanos, sus abuelos, sus padres, cualquier familia.